Amigos, el autotransporte es un sector de los más importantes dentro del país. ¿Por qué? Porque es lo que le llamamos el famoso sector primario. El sector primario se compone por aquellas actividades económicas que son básicas para que un país sobreviva. Y el transporte es una de ellas. Es un sector que es necesario para que las mercancías vayan de un lugar a otro y se puedan armar cadenas productivas eficaces y efectivas. Y pues fiscalmente tiene todo un tratamiento que es especial para estos fines. ¿Por qué razón? Porque este sector siempre ha sido un sector, vamos a decirlo así, apapachado, ha sido un sector de los que tenemos como tal, como parte de estos elementos que nosotros debemos de cuidar en un país. Entonces, ahí es donde va a estar para nosotros esta situación que se va a estar dando. Y pues bueno, ¿quiénes son los sujetos del régimen de transporte? Fíjense que hasta el año de 2013 teníamos un régimen especial que se llamaba régimen simplificado, que era el que aplicaba el transporte. Después, en 2014, se crea un nuevo régimen llamado régimen del coordinado. Y apenas en lo que fue el año de 2022 hacen cambios a ese régimen del coordinado para que solamente queden dentro de él cierto tipo de contribuyentes. ¿Por qué? Recordemos que los transportistas pueden ser personas físicas o pueden ser también personas morales. Y precisamente dentro de lo que es esta situación que nosotros debemos de cuidar y que vamos a tener que ir observando en este punto, vemos que tenemos una serie de situaciones que nosotros vamos a encontrar alrededor de esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos dentro de esta situación pues varios aspectos importantes que debes de seguir. En estos aspectos importantes que vas a seguir, vamos a tener para esta situación todo lo que se refiere a que estos, tanto personas físicas como personas morales, si quieren tributar o son transportistas y quieren tributar en el régimen de coordinados, lo van a poder hacer. ¿Pero cómo? Con la reforma del año 2014, solamente podrán tributar en este régimen aquellas personas que sean personas morales o que sean personas físicas integrantes de coordinados de transporte. Pero, ¿qué es un coordinado de transporte? Bueno, en este caso, nosotros vamos a tener dentro de lo que va a estar aquí como parte de esta situación que se considera dentro del transporte, pues vamos a encontrar pues básicamente lo que dice el artículo 72, que nos dice, se consideran coordinados a las personas morales que administran y operan activos fijos y terrenos, así como relacionados directamente con la actividad del transporte terrestre de cargo de pasajeros y cuyos integrantes realizan actividades de autotransporte terrestre de cargo de pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos de terrenos que estén relacionados directamente con dichas actividades. Entonces, fíjense bien, en este sentido es donde vamos a tener esta situación que va a estar alrededor de ello. ¿Por qué? Porque miren, aquí todo lo que nos va a regular y que nos va a tener dentro de lo que es la aplicación jurídica va a ser, primeramente, para todos los que son los temas operativos, va a ser la Ley Federal de Caminos y Puentes Federales. Para todo lo que es la regulación de las placas federales y cómo deben de llevarse los camiones, como hablando de pesos, dimensiones, etcétera, va a entrar el reglamento del transporte de carga federal. Para todo lo que es el tema de la carta aporte, va a entrar lo que se refiere a todo lo que es el Código de Comercio, el reglamento del transporte federal y servicios auxiliares, así como la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación y el anexo 20 de la miscelánea. Entonces, todo esto que estamos viendo es una serie de situaciones que nosotros vamos a tener que tener bien en cuenta, porque eso es lo que nos va a llevar al punto de poder tener dentro de esta situación lo que nosotros tenemos que ir aplicando con este contexto.
Y es que aquí hay varios aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y en consideración para ello. Entonces, a ver, un coordinado va a administrar todo lo relacionado con el servicio de transporte. Es decir, muchos cuando hablamos de transporte pensamos nada más en el camión y los choferes. Pero recuerden que alrededor del transporte hay más situaciones que van a estar juntas. Por ejemplo, el patio donde guardan los camiones, las terminales de carga o de autobuses, todo el personal que esté relacionado con los servicios como pudieran ser mecánicos, talacheros, refaccionarias, inclusive hasta servicios financieros que puedan estar aquí. Entonces, todo esto precisamente es donde está. Por eso es que, como podemos ver en pantalla, lo que nos dice el artículo 72 es muy claro cuando dice, cuando se trate de activos fijos y terrenos que estén directamente relacionados con la actividad del transporte. Entonces, partiendo de esa base, los que vamos a estar dentro de esto, los coordinados. Ahora, sin embargo, no son los únicos que pueden tributar ahí. ¿Por qué? El coordinado, vamos a llamarlo así, el coordinado es un cascarón, vamos a decirlo de esa manera. Es un cascarón que puede agrupar varios tipos de empresas y contribuyentes para que tributen como si fueran integrantes de este sector. Pero el artículo 72 de la ley del ISR menciona a más personas que están precisamente relacionadas con este. Es decir, también, si yo no soy un coordinado, ¿podría tributar dentro de este régimen? La respuesta es sí. De hecho, el artículo 72 es muy claro cuando dice que vamos a poder tributar dentro de este régimen aquellos que como tal seamos personas morales dedicadas al sector de transporte. Es decir, que si yo necesariamente como tal no tengo integrantes, sino que tengo socios accionistas que pusieron dinero para poder llevar a cabo como tal dentro de esta situación, nos dice que podremos como tal también tributar dentro de este régimen. De hecho, esto lo dice expresamente el segundo párrafo del artículo 72. Nos dice bien claro que como tal van a poder aplicar este régimen las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte de carga o de pasajeros, siempre que no presten sus servicios a otra persona moral, ya sea residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada de manera preponderante. Es decir, que no le prestes tus servicios nada más a tu pura parte relacionada, que en sí te dediques a eso. Entonces, precisamente, es ahí donde nosotros vamos a ver que tenemos esta situación. Entonces, si eres una persona moral, por ejemplo, una SA, una SDRL, a lo mejor es una SADCB, puedes directamente dedicarte al transporte sin necesidad de ser coordinado. Pero también puedes ser un coordinado que agrupes personas físicas y morales que estén relacionadas con el sector de transporte. Por eso les decía, aquí puedes meter una refaccionaria, pueden meter al taller mecánico, pueden meter al talachero, puedes meter obviamente al hombre camión. Recordemos quién es el hombre camión, es la persona física que se compró su camioncito y anda prestando el servicio de fletes. Pues bueno, el hombre camión también entra y cae dentro de este. Entonces, precisamente partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a encontrar que tenemos para este tipo de situaciones lo que va a estar o lo que va a ir de la mano de este punto. Entonces aquí, ojo, porque es donde va a estar para nuestra situación lo que vamos a llevar en este punto y que vamos a estar viendo de estos fines para lo que vamos a llevar. Entonces, por ello, sí es importante tomar en consideración quiénes podemos estar ahí.
Entonces, si yo como persona física quiero tributar dentro del régimen de coordinados, entonces voy a tener que formar parte de una persona moral llamada coordinado, como un integrante. Pero si yo soy persona moral y quiero tributar dentro de este mismo régimen, entonces como tal vamos a tener que estar o que tener como parte de esto, pues no necesito ser un integrante de un coordinado, sino que yo directamente como persona moral puedo tributar dentro de esta situación y puedo estar sin ningún problema en este régimen. Entonces, precisamente es aquí donde nosotros vemos que se va a encontrar para nosotros esta situación en la que ustedes van a tener que ir viendo cómo es que se va a llevar esta tributación en particular dentro de lo que es este aspecto que ustedes van a seguir. Entonces, es muy importante que tengamos mucho cuidado para poder llevar dentro de esta situación y saber cuándo sí y cuándo no dentro de este sentido, y poder estar estableciendo para esta situación lo que nosotros vamos a tener que ver, si puedo o no. Pero aquí la pregunta concreta sería, bueno, ¿y cuándo somos sujetos o qué beneficio nos trae en este sentido el tener o el estar dentro de esta situación para poder llevar este régimen? Es decir, ¿qué es lo que me da, qué beneficio me da a tomar este régimen en esta situación? Entonces, pues realmente el régimen realmente va un poquito más, o los beneficios van más referidos a lo que son las personas morales. ¿Por qué? Porque uno de los grandes beneficios que da apegarte a este régimen fiscal es que tributas sobre una base de flujo de efectivo. Es decir, tributas como si fueras una persona física del régimen de actividades empresariales y profesionales del título cuarto, capítulo 2, sección primera. Y por lo tanto, vas a acumular tus ingresos en el momento que los cobres y vas como tal a deducir las erogaciones en el momento que las pagues. Entonces, ese es el beneficio que te puede traer como una persona moral está en el régimen de coordinado. Y esa es la razón por la cual ustedes tendrían que estar cuidando en este punto lo que se va a llevar o lo que podrían tener para estos fines de esta situación. A ver, tengo una preguntita, me dice Javier, para que vean que estamos en vivo, me dice Javier. Dice, buen día. En el artículo 72 dice relacionada directamente con la actividad del transporte. ¿El servicio de escolta de seguridad de camiones entra aquí o no? Sí, sí entraría, Javier. Efectivamente, siempre y cuando te dediques exclusivamente a escoltar única y exclusivamente camiones. ¿Sale? Es decir, puede ser una empresa de seguridad privada sin ningún problema, pero que tu actividad sea solamente ser escolta de transporte de carga. No puedes tener otros servicios como, por ejemplo, ser guardia de seguridad de unas oficinas de unos abogados. Por ejemplo, ¿qué sí puedes hacer? Ser una empresa de seguridad, perdón, ser una empresa de seguridad que vigile la entrada a los patios de los camiones, que vigile la entrada a las oficinas administrativas de la línea de camiones y que escolte a los camiones. Ahí sí, sin ningún problema, y es totalmente válido. Se vale en este caso, Javier. Nada más que aquí es donde viene precisamente el truco. A ver, decía yo hace rato, y esto va para todos, bueno, para todos los que me están viendo, decía yo hace rato que si eres una persona moral dedicada exclusivamente al transporte, entras directo al régimen de coordinados. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como la pregunta que me hace Javier? Si yo soy una empresa de seguridad privada y quiero tributar dentro del régimen de coordinados, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí lo que yo tengo que hacer es
tengo que tomar y volverme integrante de un coordinado. Al momento que la persona moral dedicada a la seguridad privada se vuelve integrante de un coordinado, atraemos a esa persona moral al régimen de coordinados y podemos tributar con esta ventaja que les decía de un flujo de efectivo. En pocas palabras, acumular los ingresos conforme cobramos y deducir conforme pagamos. e inclusive atraer algunas ventajas como las que serían pues facilidades administrativas, entre otras cosas. Entonces, este tipo de cuestiones es donde nosotros vamos a poder tener este beneficio. Y sí, efectivamente va a estar ahí. Puedes atraerlo de esta manera dentro de este punto. Ahora, la segunda parte de la pregunta de Javier me dice, ¿y tendrá que emitir carta aporte solo por hacer una escolta de camión, ya que yo no transporto nada? No, fíjate que no, Javier. Acuérdate, y precisamente por eso hacía yo referencia hace rato al marco jurídico que regula como tal al autotransporte. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros vamos a tener dentro de lo que es el reglamento de carga federal y también dentro de lo que es el Código de Comercio. De hecho, en el Código de Comercio propiamente es el artículo 578 a 581, donde vamos a encontrar todo lo que habla precisamente de la carta aporte, y en el reglamento del autotransporte federal y servicios auxiliares vamos a encontrar en el artículo 80 precisamente que habla de la carta aporte. Entonces, aquí nosotros vamos a tener dentro de esta situación lo que va a estar en este punto. Y fíjate, en este caso me voy a permitir leer lo que dice el artículo 74 del reglamento del autotransporte de carga federal, que menciona lo siguiente. Dice: los autotransportistas deberán emitir por cada embarque una carta de porte debidamente documentada, que deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente: 1. Denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios. 2. Nombre y domicilio del destinatario. 3. Designación de mercancía con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los bultos o embalaje que se contengan. 4. Precio de transporte y cualquier otro cobro derivado del mismo. 5. Fecha en que se efectuó su expedición. 6. Lugar de recepción de mercancía por el autotransportista. Y 7. Lugar y fecha y plazo en que habrá de hacerse la entrega del destinatario. Entonces, como podemos darnos cuenta, es muy claro lo que dice el reglamento en este artículo 74, ya que habla exclusivamente de lo que es el transporte de carga. En tu caso concreto de tu pregunta, Javier, tú no haces transporte de carga, tú bien lo acabas de decir. Tú lo que llevas a cabo es escoltar a un camión para, pues obviamente, evitar que sea víctima de la delincuencia. Y refuerza lo que te acabo de decir, precisamente, el Código de Comercio. Precisamente el Código de Comercio trae una sección que se llama precisamente del contrato de transporte. Este contrato de transporte precisamente es ahí donde va a estar todo lo que se refiere al aspecto de la carta aporte, lo que debe de llevar, cómo lo tenemos que tener, y precisamente menciona quiénes son los que lo tienen que emitir. Y dice claramente que solamente aquellos que se dedican al transporte. Y mira, el artículo 576 dice bien claro: el contrato de transporte por vías terrestres o fluviales de todo género se reputa mercantil cuando tengan por objeto mercaderías o cualquier efecto de comercio. O 2, cuando siendo cualquiera su objeto sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transporte para el público. Entonces, como podemos darnos cuenta, es muy claro cuando dice exactamente esta situación. Entonces, tú como empresa de seguridad privada no tienes por qué tener para estos fines la carta aporte, ¿sale? Entonces, es uno de los puntos importantes que tenemos que llevar en esta situación.
A ver, me dice aquí que si repito los artículos, con todo gusto. Artículo 74 del reglamento del autotransporte y servicios auxiliares y artículo 581 del Código de Comercio. Ahí es donde menciona quiénes son los que son exclusivos de emitir carta aporte. Ahora, fiscalmente, ¿dónde vamos a encontrar todo el tema de la carta aporte? Que también ahí lo dice que es nada más para los que se dedican al transporte. Esto lo vas a encontrar en la resolución miscelánea fiscal en su capítulo 2.7.7. Ahí en ese capítulo 2.7.7 viene todo lo relacionado precisamente con la emisión de la carta aporte. Muy bien, entonces fíjense bien. Entonces la estrategia que debemos de seguir para poder llevar en esta situación lo que se refiere a este punto de poder a un servicio relacionado con el transporte, atraerlo al sector de coordinados es volverlo integrante. Y aquí esto va a ser tan amplio como tú lo quieras tener. ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy asesor de algunas líneas de transporte de pasajeros en el Estado de México y fue lo que hicimos. Agarramos y, por ejemplo, ellos básicamente tienen ya casi como un proveedor exclusivo a una refaccionaria. Era persona física, pero después como empezó a crecer se hizo persona moral. Pero, pues como persona moral estaban pagando muchos impuestos porque emitían la factura y como ellos le daban crédito al de carga, dicen, oye, pues es que ¿cómo es posible? Le doy crédito, se tarda hasta 3 meses en pagarme, pero ya tengo que pagar los impuestos. Entonces, pues obviamente, como les digo que yo soy asesor de la empresa de transporte, pues generaron una cita conmigo, platiqué con ellos, les dije qué podíamos hacer, obviamente les cobré. Y lo que hice fue atraer a esa persona moral, que ahora era una refaccionaria de persona moral, atraerla al régimen de coordinado y regresarlos a un flujo de efectivo. Y dirán, oye Carlos, pero pues que eso no se podría hacer con el reciclo. Sí, sí se puede hacer. El problema aquí, ¿cuál era? El problema era que la persona moral era parte relacionada de otra persona física y por esa razón no podía entrar en este régimen de reciclo. En cambio, aunque seas parte relacionada de otra persona moral, sí puedes entrar al régimen de coordinados sin ningún problema. Y así fue cuando la traímos. También, por ejemplo, ¿qué fue lo que hice? Tenían el problema de que los mecánicos tenían unos mecánicos muy buenos, pero no les daban factura. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Los inscribí ante el RFC, los metí al coordinado a los mecánicos y los puse que el cumplimiento se iba a hacer a través del coordinado. Entonces los mecánicos reciben su dinero, no se preocupan absolutamente por nada fiscalmente hablando y pueden seguir trabajando. Que esos son los tipos de beneficios que podemos ver alrededor de esta estrategia que les menciono, que es donde puede estar todo este punto. A ver, me dice Marco, buen día Carlos, a ver si entendí. Persona moral dedicada 100% al sector del transporte entra al régimen de coordinados. Y las personas físicas dedicadas 100% al transporte pueden tributar en el régimen de coordinados o para hacerlo tienen que adherirse a un coordinado. Marco, en el caso particular de personas físicas, aunque te dediques al transporte, si quieres tributar en el régimen de coordinado, tienes que ser integrante de un coordinado. ¿Sale? Sin embargo, en el caso particular de personas físicas, Marco, yo te diría que no te conviene estar en el coordinado. ¿Por qué? Porque realmente el atractivo de estar en el régimen de coordinados es tributar en un flujo de efectivo. Tú como persona física ya tributas en flujo de efectivo, entonces no tiene caso. Y la otra parte que pudiera ser atractiva es pues, las facilidades administrativas. Y déjame decirte, Marco, que claramente nos dice la resolución miscelánea fiscal de facilidades administrativas, que dicho sea de paso, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 3 de marzo de 2023, la nueva, porque recuerden que teníamos una que estuvo vigente hasta el día 30, hasta el 1 de marzo de este año, nos dice claramente que para poder aplicar las facilidades administrativas que otorga esta miscelánea, te son aplicables siempre y cuando seas una persona moral que tribute en título 2 o que tribute en capítulo 7 que es coordinados, o seas una persona física
que tributes en el capítulo 2, sección primera. Es decir, persona física de actividad empresarial, régimen general. Entonces, eso precisamente es una buena opción que te va a llevar a poder tributar sin ningún problema con facilidades administrativas, que es lo que nosotros podemos tener en este sentido. Entonces, por ello, yo te diría en este caso, Marco, que no tiene caso que lo quieras llevar al coordinado, a menos que tu tirada sea hacer una estrategia como la que yo comentaba hace un momento de los mecánicos, que a lo mejor tienes transportistas que son muy buenos, te cumplen muy bien, pero que no te quieren dar factura. Pues bueno, en este caso, pues sí, mejor atráelos al coordinado, darlos de alta ante el RFC, atráelos al coordinado y ellos no van a tener que preocuparse por hacer declaraciones. ¿Sale? A ver, me dice Francisco. Contador, una pregunta. Para ser coordinado se tiene que dar servicio de flete federal o también puede ser local. Ok, fíjate que en este caso la ley del impuesto sobre la renta sí es muy clara, mi estimado Marco, y dice que como tal es para las personas que se dedican al transporte de carga federal. Puedes hacer local siempre y cuando traigas placas federales, ¿sale? Es decir, aquí tú, mientras tus camiones traigan placas federales, se entiende que lo que haces es dar servicio federal, aunque tus viajes sean locales. Pero si traes placas estatales, vamos a llamarlas así, entonces técnicamente no podrías estar dentro de este régimen, porque sí es muy claro el artículo 72, cuando empieza precisamente diciendo quiénes son los que podemos estar aquí dentro de este régimen. Precisamente lo que estás viendo en pantalla es donde va a estar en este punto y es donde vamos a tener esto. O sea, habla de transporte de carga, sin embargo, recuerda que la ley del ISR es una ley federal. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo he aplicado el régimen para personas que no tienen placas federales y que solamente están aquí. He tenido revisiones del SAT y no me han dicho nada, siempre y cuando estén dedicadas al transporte, ¿sale? Y no hay problema. Dentro de esta situación es donde nosotros vamos a estar viendo en el que ustedes pudieran encontrar en este aspecto lo que va a estar. Entonces, ojo, aquí sí es algo que podemos tener para este punto que debemos de ir cuidando y que vamos a tener en esta situación para estar viendo cómo es que llevaríamos todo este aplicativo para este punto, ¿sale? Entonces, moraleja, sí mételos al coordinado, no le veo problema siempre y cuando te dediques 100% a este sector. Ahora, ojo, ¿qué se entiende por dedicarse exclusivamente a este sector? Que esta es una parte muy importante que hemos de tener, porque si nos dice, te dediques exclusivamente a este sector. Pues bueno, en este caso recuerda que se va a entender que tú te dedicas exclusivamente al sector del autotransporte de carga o de pasajeros cuando por lo menos el 90% de tus ingresos provengan de esta actividad, sin tomar en consideración los ingresos por venta de activos fijos y terrenos que sean de tu propiedad, ¿sale? En este caso, si es así, entonces se va a entender que si eres un contribuyente dedicado a este sector y por lo tanto tienes que estar puedes estar en el coordinado. De hecho, ampliando un poquito la respuesta que le daba hace un momento a Francisco, lo que realmente determina si puedes estar o no en el régimen es que tengas esta actividad exclusiva de transporte. Y en el caso de las otras actividades, como personas morales que sean coordinados, como tal, es que tengas dentro de esta situación como actividad coordinar activos fijos y terrenos relacionados con las actividades y actividades relacionadas con las mismas. Y con eso, sin ningún problema, puedes tener en esta situación lo que va a estar aquí. Ahora, según la miscelánea